Pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Pues esta iniciativa que se tiene por parte de este gran equipo por tratar temas sociales, culturales y medioambientales. Y decirles que este podcast ya se encuentra en plataformas como Spotify, Apple Music, Google Podcast, y también se puede ver en YouTube, se puede ver el capítulo completo. Y pues el día de hoy tenemos la fortuna de tener a la señora que antes de entrar conversaba con ella, que desde la primera vez que la conocí hasta el día de hoy se me hace un referente obligado de cómo una persona de a pie sufre una atrocidad y cómo las autoridades pues básicamente la abandonan. Entonces el día de hoy le doy la bienvenida y le agradezco infinitamente su presencia a la señora Maricruz Velasco. ¿Cómo está usted? Buenas noches, licenciado. Muy bien. Mi nombre es Maricruz Velasco Nájera. Soy madre de Carla Yesenia Gómez Velasco. Ella fue asesinada el 4 de julio del 2018. Claro, estábamos platicando sobre el tema, bueno, como lo decíamos al principio, no queremos revictimizar ni mucho menos llamar al morbo, pero sí podemos hacer un pequeño abstract de este caso que para mí se me hace muy paradigmático. Pues Carla Yesenia, en ese momento estamos hablando del 2018, 4 o 5 de julio, bueno, los hechos que ocurrieron 4 o 5 de julio. Hablamos del proceso electoral, que también está inmiscuida. Ella trabajaba para una persona que contendía por un puesto público, que era Carlos Penagos. Ella era parte de su equipo, si no mal me equivoco. El chiste está que el 4 de julio de repente le dicen a usted que, pues, bueno, le dicen a su esposo, creo, que Carla no va a llegar a tiempo a una comida que creo que tiene con su hermano y que posiblemente va a llegar tarde. Usted el 5 de julio va a tratar de llegar a su cuarto para tratar de saber pues que había llegado y se da cuenta que no llega. Entonces ahí se empieza a preocupar usted. Vamos a tratar de resumir el hecho sin pasar desapercibido su lucha. Sobre todo yo creo que este capítulo va más en expresar la lucha constante que ha tenido usted y que por favor nos comente. Como se lo había dicho al principio, primero cuéntenos cómo fue el actuar de la autoridad después de que usted supo que pues estaba desaparecida su hija. ¿Cómo interactúa usted con la autoridad? Pues desde el principio que nosotros empezamos a buscar a mi hija, y dimos con ella por casualidad con unos policías que son, ahora sí que vecinos cercanos. Ellos tampoco habían conocido a mi hija, sino es que se acercan a mi esposo y le dicen que habían encontrado a una niña con las mismas características de mi hija. Lo traían en la foto de su celular y se lo enseñan. Mi esposo no conoció a mi hija y me dice, me llama, ven, dice, mira, es que dice aquí con Eglas que encontró a una muchacha, dice, en la Francisco y Madero con las mismas características de mi hija. Perdón que le interrumpa, ¿eso cuándo fue? Eso fue el 4 de julio por la tarde-noche. Ok. ¿Sí? Nosotros nos encontrábamos en la colonia, en un campo de fútbol. Mi sobrino estaba precisamente en un torneo donde finalizaba cuando nos encontramos a esas personas. Ya me dice mi esposo, pero no es la niña, no la conoce. Le digo, a ver, enséñeme la foto. Yo me dirigía al vecino y me dice, mire, y al verla, yo le dije, sí, es mi hija. Y me dice mi esposo, no es la niña, es mi hija. Pero yo con la esperanza de que me dijera que iba a estar en un hospital, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, ¿dónde la tienen? Y cuando me dice él, lo que pasa es de que, mire, doña Mari, es que ella está en la CEMEFO. Desde ese momento yo ya no supe ni dónde estaba, ni cómo llegué a la CEMEFO. Desde ese momento empezó mi lucha, porque llegar a la CEMEFO, ese es otro problema, que tuve un obstáculo que no me querían enseñar el cuerpo de mi hija. Luché, peleé, grité para que me dejaran verla. Pasamos con mi esposo y nos los enseñan por un monitor de una pantalla. Al ver que era mi chaparrita, era Carla, estaba sin vida mi hija. Eso no lo voy a olvidar.
Mi esposo se desploma, igual yo, nos pusimos a llorar y lo que, primero que hice, quiero que me enseñen el cuerpo de mi hija. Y no me la quisieron enseñar. De tanta lucha, tantos gritos, como pude entré y efectivamente era mi hija. A las cuántas horas, perdón que ahí vamos a ir poco a poco, a las cuántas horas de cuando supo usted lo que le dijeron estos policías que eran su vecino, al momento en que usted llega a la CEMEFO o usted ve el cuerpo, ¿cuánto tiempo tarda? De veras, O sea, desde que le dijeron está en la CEMEFO hasta ver el cuerpo de su hija, ¿cuánto tarda usted? se podría decir como unas 2, 3 horas aproximadamente así, para ver a mi hija y lograrla, ahora sí, checar que realmente era mi hija, que constara que sí era mi hija la que tenían ahí. Después de ahí le digo, pues yo quería llevármela, ¿no? Porque pues quería velar a mi hija, o sea, saber que mi hija, pues, que me constara que sí realmente ya no estaba conmigo. No me dejaron, me dijeron que tenía que hacer un montón de papeleos, tenía yo que ir a la fiscalía. Desde ahí empezó todo el calvario. Efectivamente, lo que hicimos, regresar a casa, buscar los papeles que teníamos de mi hija, la de nosotros, y efectivamente, a mí me llevan a el edificio restaurativa. Sí, de justicia restaurativa, que está justo, bueno, era el edificio anexo de la fiscalía, que está por el lado norte-oriente, ahorita yo creo que es parte de la fiscalía, ¿no? Así es, ahí nos llevan. Entonces, para hacer todo el trámite, empezamos a levantar un acta. Recuerdo que de hecho me acompañó una licenciada quien nos estuvo ayudando, y desde el principio yo dije y mencioné quiénes estaban con mi hija ese día, y me dirigí y yo culpé directamente a las hermanas Vázquez Coutinhos y al tal Marvin, porque son los únicos que se quedaron con mi hija hasta el último suspiro de mi hija. Claro. Entonces, desde ahí empezamos la agonía, y pues después todo el proceso que hemos estado viviendo, todas las omisiones que se han cometido en esa carpeta de investigación. Claro, justo lo que me pongo a... Digo, el podcast, bueno, en este caso, este capítulo es la intención integral que tenemos es demostrar cómo un caso, como usted mismo lo decía, y ahorita vamos a platicar la anécdota de cómo llegué a usted la primera vez, como una persona de a pie, o sea, de las miles de mexicanos y chiapanecas y chiapanecos que hay aquí, las miles de familias que hay, como un hecho que inesperadamente, obviamente, es sorpresivo, o sea, cómo a una persona puede trastocar toda su vida, ¿no? Y cómo una persona de a pie que espera, digo, que ya sufre de por sí un gran trauma, como es perder a una hija, y sobre todo perder una hija de forma violenta, no la acompañan, o uno esperaría que tal vez se enfocara más en el dolor, pero ahora ya es dolor y rabia al ver que las autoridades pues no acompañan. Mi segunda pregunta es cómo, por ejemplo, usted levanta ya la carpeta de investigación y cómo comienza a caminar este hecho, es decir, cómo las autoridades comienzan a actuar después de que encuentran a su hija, y cómo comienza a hilar la autoridad, cómo ve usted, y ya ahorita platicaré la anécdota de cómo nos vimos. Pues desde que encontré a mi hija y se armó la carpeta de investigación y luego lo pasan a feminicidios, desde ahí empezamos con los malos tratos, y es más, te puedo decir que es una victimización lo que hicieron con nosotros, porque quien estaba como fiscal en ese momento se llama Luis Alberto Sánchez. Él todavía tuvo el descaro de hablar muy mal de mi hija. A mí me sacó de donde estábamos reunidos. Recuerdo que estaba mi esposo, mi hijo y yo. De hecho, yo quedé muy mal después de la muerte de mi hija, me desmayaba, cada rato se me bajaba la presión, y eso fue uno de esos días y me tuvieron que sacar. ¿Esa reunión cuánto tiempo fue después de lo de su hija? Creo después de haber encontrado. Como a los 2, 3 meses. Incluso cuando yo me sacan, supuestamente me iba a revisar el médico de ahí, él le dice a mi hijito que se saliera porque quería hablar a solas con mi esposo. Se queda mi esposo y le dice,
¿Usted sabe cómo iba de borracha su hija? O sea, todavía el fiscal de homicidios y feminicidios, decirle eso a mi esposo, hablar mal de mi hijita. Lógico, como mi esposo le dijo, claro, si no lo llevaron a una taquería, la llevaron a embriagar, precisamente porque ya traían la intención de asesinarla. Y si eso se lo dijimos desde un principio, ¿cómo es posible que siendo ella, si era la que estaba más tomada, la más pequeña de toda la agrupación que iba, y la que vivía más cerca, no la hayan llevado luego a su casa? Una, porque ya no estaba ahora sí mal. Dos, era la que le quedaba más cerca para llevar. Pero el pretexto del hombre fue de que no se acordaba cómo iba a llegar al domicilio. Cuando no era la primera vez que le iba a llevar, ya eran varias veces que la llevaba cuando salía del trabajo. Claro, ya para ese tiempo en el que ya transcurre 2-3 meses con la reunión con este fiscal, ya se da la conferencia de prensa que usted menciona, y sobre todo, y es en el momento en que ahí me meto un poco, o me involucro un poco, porque se hace una marcha pues para pedir justicia obviamente por Carla. Y yo recuerdo, y eso no se me va a ir de mi mente, y se lo digo así con mucha, no sé, con mucha nostalgia, la verdad. Porque llegó mucha gente, me acuerdo que fue de blanco, no fue Entonces le pregunté, oiga, ya un poco más en corto le pregunté, oiga, ¿y usted cuántas veces había marchado? Y me dice, yo nunca había marchado en mi vida, y esta es la primera vez que marcho por algo. Y marchó usted por por un hecho tan lamentable que como es el asesinato de una hija. Obviamente cambia su vida completamente, o sea, la vida cambia y es significativamente, no sé, siempre mencionan que existe un hombre cuando uno pierde sus padres, cuando uno pierde una esposa, pero no uno para cuando pierde un hijo, ¿no? De tan fuerte que es este trauma. Entonces, en estos 3 meses, ya con algunas presiones, ya teniendo en cuenta la prensa y este tipo de cuestiones, ¿cómo calificaría hasta la reunión con el fiscal el autor de las autoridades, pensando, digo desde su experiencia, una persona de a pie le llega a pasar? O sea, ¿cómo usted calificaría hasta ese momento el actor de las autoridades? Pues la verdad muy mal, porque desde el momento que asesinan a tu hija, la fiscalía se encarga de hacer toda la investigación, pero desgraciadamente no lo hacen como debe de ser, y se supone que salió un precedente que es de Mariana Lima Buendía. Sí, buen día. Que se tiene que toda muerte violenta de cada mujer y niña, así sea un accidente, se te tiene que investigar con perspectiva de género para llegar a lo que es un feminicidio. Pero en nuestro estado de Chiapas las autoridades no lo hacen. Desgraciadamente la fiscalía no lo hace. Y la verdad es una pena decirlo y lamentable de aquellas niñas que pierden la vida. La verdad, yo me gustaría dirigirme a la sociedad y decirle que no todo lo que ven es realmente lo que dicen las autoridades, no lo es. No estamos viviendo en un estado seguro, no. Claro. Sí, hay una inseguridad, matan a las jovencitas, que la verdad, y eso de que te digan que fue un suicidio o fue un accidente, la verdad no se les puede creer. Yo hoy en día lo puedo decir porque lo he vivido, lo he caminado, y aquí sigo en lucha. Las autoridades, yo no les tengo confianza. Nuestras autoridades de Chiapas, yo no les tengo confianza, porque desde el momento que asesinan a mi hija hasta hoy día, lo manejaron como quisieron. Claro. Se cometieron muchas omisiones en la carpeta de investigación de mi hija, y yo lo he dicho donde quiera que me he parado. Por eso voy a pedir que se les castigue a todas esas personas, los servidores públicos, que paguen por todas estas omisiones que se han cometido, porque nosotros, ahora sí, como usted dice, licenciado, a mí me cambió la vida totalmente. Éramos 4 en nuestra familia, pero a raíz de que me quitan a mi hija, cambió totalmente mi vida. Hoy no te voy a decir soy feliz, porque no lo soy, pero trato de sobresalir porque tengo un hijo y aún está mi esposo conmigo. Claro. Pero mi lucha sigue.
el coraje, la rabia lo tengo porque pues no solo es andar pidiendo justicia con mi hija, que sean castigados los que cometieron ese crimen, sino todavía pelear con la justicia aún. Claro. ¿Sí? Porque no se le puede llamar, es pelear con ellos, es pelear con un dragón. Sí. Que la verdad nosotros a veces nos hacen las cansadas para que nos desgastemos y ya dejemos tirada la toalla. Pero yo lo he dicho, yo no me voy a rendir y tengo que llegar hasta donde tenga que llegar. Claro. Yo, bueno, contextualizo un poco más lo que dice la señora Mari. Primero, tener en cuenta que poquito antes de que pasa lo de Carla Yesenia, hay que señalar que desde el 18 de noviembre de 2016 está el precedente de que el CONAVIM, es la Comisión Nacional para la Prevención hacia delitos contra la mujer, creo, pues declara la alerta de violencia de género desde el 18 de noviembre de 2016. Es decir, le dice a 7 municipios de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, que sus niveles de feminicidio son más altos de la normativa nacional. Entonces les manda una cierta tipo de estructuras para que traten de disminuir. Ya estamos a casi 6 años o un poquito más desde este hecho y vemos que pues, los feminicidios aún no siguen, y nosotros lo hemos puntualizado muy bien con algunas notas periodísticas que hemos tenido, y que al final de cuentas siguen siendo las mismas variantes, las mismas muertes violentas. A mí siempre se me hace algo recargable lo de que se registran casi una muerte violenta de una mujer en Chiapas cada 2 días. O sea, esa es ya de por sí una constante que hay en diferentes cifras. Y la segunda, que usted hace una parte importante, y yo creo que es una parte muy valiente, porque hay que reconocer que, o sea, nos reconozcamos que todos somos seres humanos y que cometemos errores, sí, pero por eso en los puestos tal vez de mayor rango se necesita a gente mucho más preparada que tal vez uno puede llegar a pensar. Y obviamente con algunos antecedentes que hemos tenido en el país de personas que si bien llegan a esos puestos, pero el día de mañana tienen como, pues les abren una carpeta de investigación, y eso es muy común, ¿no? A fiscales los persiguen, o de repente a un director o a un subfiscal. Pero es muy válido como sociedad, y sobre todo usted como persona víctima y que seguramente lo ve, pedir la destitución de estas personas, sino porque trastoca la vida de otra persona. Entonces uno esperaría, como usted lo dice, que tal vez caminen las cosas de forma un poco mejor, pero ya no solamente vivir el duelo y tal vez rememorizar ese tipo de cuestiones, sino inclusive ya también, como usted lo dice, combatir con ese dragón. Yo cerraría ya este primer bloque de este podcast con, como ven, bueno, o al menos como lo siento aquí, pues es un momento difícil, ¿no? Yo veo las lágrimas de la señora Mari y me recuerda mucho a la lucha que ha tenido. Sin embargo, pues el día de hoy es exponer un tema que sirva, y como le decía a ella, y le agradezco infinitamente su presencia, pensar en cómo las personas les puede cambiar la vida un hecho tan lamentable. Entonces regresamos en el segundo bloque y espero que nos sigan escuchando. Pues estamos de regreso en este segundo bloque de este capítulo del podcast llamado Inventario. Y tenemos el día de hoy de tener la fortuna de platicar con Maricruz Velasco Nájera, quien es una mamá muy luchona, muy valiente, y eso se lo debo reconocer. Pues en el primer bloque, para las personas que de repente no lo escucharon, hablamos de cómo la conocí en la primera protesta que ella hizo conforme a su hija, cómo encontró a su hija después de saber que pues ella estaba sin vida, y cómo fue de alguna forma la primera reunión que tuvo con la autoridad, que fue a los 3 meses, si no mal me cuenta usted. Ahora, platicando un poco de cómo va el procedimiento legal, porque el procedimiento legal ya va y sigue, y ahí va inconcluso. Usted en diferentes ocasiones tiene diferentes protestas y diferentes acciones. Lo platicábamos al principio, ¿no? De cómo usted ve en los medios de comunicación ese puente tal vez,
como para ir reflejando su proceso. Cuéntenos un poco cómo llega a identificar que los medios en algún momento pueden ser un muy buen espacio como para hablar sobre el caso y sobre el avance del caso de su hija. Pues en mi caso, a mí ahora sí que todo este tipo de apoyo hacia ustedes, los medios de comunicación, las redes sociales, eso me ha ayudado mucho a que se viralice mucho el caso de mi hija y que se sepa realmente cómo nuestra Fiscalía de Homicidios y Feminicidios pues no trabaja y no hace su trabajo como debe de ser. Yo he dicho donde quiera que me he parado, he dicho todas las omisiones que se han cometido en esa carpeta. He señalado igual al quien llevaba en ese momento la fiscalía, que era Sánchez, todas las omisiones que se han cometido, incluso hasta hoy día. Uh-huh. Y pues ahora que nosotros tuvimos unas acciones, fuimos 3 madres, porque ya las cansadas lo hemos hecho, de saber, caminas y sabes que las autoridades no hacen el trabajo como debe de ser. La misma fiscalía es la que te victimiza para que caigas en toda esta controversia. A veces te dicen una cosa cuando no la es, no te explican realmente cómo va la carpeta de investigación. A mí, pues desde el principio me comentaban que se iba como homicidio, no me acuerdo si era culposo o doloso. No, culposo, pero al final de cuentas, ya cuando empiezan a llevarse los desahogos de pruebas, luché para que pudiéramos estar ahí con todos los testigos, que fueron creo 18 o 22 si no mal recuerdo, el cual la verdad la fiscalía no buscó en el momento, no buscó a 2 testigos que tenían que estar. Uno de ellos es policía y la otra era una antropóloga, la cual a mí me perjudicó. Ellos no quieren hacer el trabajo que les corresponde. Yo no sé si es porque pues o no les da la gana o no quieren hacerlo. Claro. Antes de avanzar en lo de la red que usted que usted junto con otras familias formaliza, sí me pongo a pensar en otra acción que tal vez usted pasa un poco desapercibido, que es, hablamos del 2018, ¿no? El mismo año del feminicidio de su hija. Yo me acuerdo que el 1 de diciembre, que no sé si se acuerda usted, fue la toma de protesta del actual gobernador, ¿se acuerda? Sí. Usted? Yo me acuerdo que nos mandaron a la cobertura de ese evento, obviamente muy principal para el estado, pues es un nuevo gobernador, y lo primero que hicieron fue que la red de familias colocó una manta en contraesquina. Entonces yo me acuerdo muy bien ver la manta blanca y con letras rosadas, en la que estaba cada una de las víctimas de feminicidio que estaba en esa familia. Pero yo me acuerdo que también ese día se sale de control todo, ¿no? Se sale de control todo, llega, no sé, mucha gente, muchas protestas, estaban maestros, estaban estudiantes, estaban todos, y también estaban ustedes, y que afortunadamente hay una foto que vamos a colgar acá, que es la de Roberto Ortiz o Francisco Vela, alguno de mis 2 compañeros, que la toman a usted con una cartulina naranja, y eso no se me va a olvidar, pidiendo justicia por su hija afuera del Congreso del Estado. Entonces, yo sí quisiera figurar cómo esa persona de a pie, que tal vez meses antes, pues estaba separada de cualquier actividad política, de cualquier actividad de protesta que puede tener, porque tal vez usted en su vida pues caminaba de forma normal. ¿Para qué iba a protestar usted? Así es. Entonces, ya no solo pasar de ese momento en el que protesta, hace conferencias, vive el duelo de su hija, presiona con el tema de su hija también para que avance la carpeta de investigación, sino que comienza, y es lo que yo a veces remarco y tal vez ella no lo ve tan así, en convertirse en una figura de lucha con el tema del feminicidio. Y yo por eso la invitaba, y me era muy necesario que usted estuviera aquí, porque su lucha ha sido para mí muy ejemplar.
porque es como una persona de a pie le cambia la vida y no solamente tiene que luchar con su ego, sino también tiene que luchar, como dice la frase, contra viento y marea, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese momento usted se abalanza y es como que de las primeras que está en el Congreso. ¿Cómo fue para usted ese momento? No sé, yo sé que es un poco lejano, fue el 1 de diciembre de 2018, pero ¿cómo usted recuerda ese momento de que pues ya no solamente es una protesta aislada, sino ya es como que inicia usted una lucha visible, pues? Pues eso es cierto y lo recuerdo muy bien. Fue cuando vino López Obrador para que hiciera la toma de protesta el actual gobernador, que es Rutilio Escandón. Es cierto, nosotros nos plantamos ahí. Incluso yo logré hablar con Andrés Manuel y le dije, porque lo alcancé cuando él iba entrando para el Congreso, y le dije que a mi hija la habían asesinado. Y recuerdo las palabras que él me dijo, que se me iba a hacer justicia. ¿El presidente le dijo eso? El presidente, Andrés Manuel López Obrador, de su misma voz me dijo, no te preocupes, te vamos a hacer justicia. Pero no es cierto, la justicia no ha llegado como debe de ser. Y es cierto, ese día yo me manifesté porque tengo mucho coraje, mucha rabia y algo tengo que hacer. Y algo tenía que hacer en ese momento para ser escuchada. Porque cuando asesinan a mi hija busqué a Manuel Velasco. De hecho lo agarré en el Parque Central, salía de la presidencia municipal. Y para mí fue muy humillante, y así lo digo, muy humillante, porque me acerqué a él para pedirle su apoyo, que habían asesinado a mi hija, el cual él la conoció. La conoció porque andaba con Carlos Penagos en sus campañas. Incluso mi hija un día me comentó que estaban en Chiapa de Corzo y a él lo quisieron encerrar ahí a Manuel Velasco, y ella ayudó para que él fuera liberado. Entonces yo cuando voy a pedirle su apoyo, lo que me contesta él, acúdete con fulano de tal, él te va a dar el apoyo. Entonces yo creyendo que sí realmente me va a apoyar, ¿no? Que se me hiciera justicia, me llevan. ¿Para qué? Y así lo digo y lo hago público porque así es. Me llevan con el que estaba repartiendo dinero. ¿Y cuánto creen que me estaban dando? 1,500 pesos para que yo hiciera algunos movimientos. Pensarán que con dinero a mí me van a poder dejar tranquila, que ya no siguiera moviendo las cosas. La verdad, para mí fue humillante, me dio mucho coraje y dije yo, pues entonces no me queda de otra que vamos a empezar a buscar la manera de cómo hacer justicia, le dije a mi esposo. Nosotros teníamos, antes de que sucediera todo esto, teníamos una vida de lucha social, manejábamos una organización social con mi esposo, que era muy diferente los actos que se hacen a lo que es la lucha de la justicia. Conocíamos, y le digo yo a mi esposo, tenemos que buscar la manera de que nos escuchen, de que se nos haga justicia. Mi hija no puede, la asesinaron, no puede quedar impune su muerte. Entonces, cuando sabíamos que iba a tomar protesta Rutilio Escandón, lo buscamos y fui una de las primeras que me aventé a la reja del Congreso, y yo lo dije, que no era posible que estuvieran haciendo tantos actos cuando hay feminicidios, que había mucho trabajo que hacer. Claro. Y que yo no iba a dejar impune la muerte de mi hija, y que me iban a ver gritar y hacer las marchas y hacer plantones y hacer todo lo que yo pudiera para que fuera escuchada. Claro, me pongo a pensar muchas cosas, la verdad. Ahora, más que me lo dice, esa foto ya tiene una carga significativa distinta con lo que usted ya ha vertido en este momento, y que se me parece... Me parece muy risible el hecho de que estamos tan acostumbrados a tener una autoridad que sea tan a la mexicana, por decirlo así, al menos yo lo veo así, tan permisible, ahí lo veo como lo hago, que al momento de tal vez de tener las autoridades, no sé, o sea, en el momento más cumbre de una vida, pues como que lo quieran solucionar de la forma más vana, ¿no? O sea, y eso es algo bien importante. Y teniendo en cuenta que ahorita está surgiendo un movimiento feminista, un movimiento de mujeres que están siempre
visibilizando, ¿no? Yo vi lo que pasó, bueno, los documentales, lo que pasó con Mariana, que tenemos aquí yo muy reciente con lo de Mariana, lo de Marisela Escobedo, que se me hace muy significativo porque este documental que hacen y se publica en Netflix, me pongo a pensar, ella cuántos años no luchó, dio su vida, y de hecho por eso las 3 muertes de Marisela Escobedo, y tuvo que salir un documental a más o menos volver a sacar el tema. Pero cuántos años no tuvo que pasar y la muerte de Marisela para que al final de cuentas dijeran esto, o sea, este caso que recopilándolo es totalmente una impunidad andante, ¿no? Y no llegar a esos extremos. Ya nos quedamos en 2018, ahora avanzamos a 2019, antes de la pandemia. Cuéntenos cómo fue ya el tema legal. Seguramente usted mismo lo decía y lo platicamos al principio, pues no somos personas acaudaladas, sino somos personas de a pie. ¿Cómo fue ya en 2019 entrar a tribunales? Usted mismo me decía encontrar al agresor. ¿Cómo fue todo este procedimiento ya legal? Pues todo este procedimiento que se empezó a vivir, la verdad, fue muy desgastante y para mí era una agonía estar en el juzgado, sentarme y casi cerca del feminicida de mi hija y verle el rostro. La verdad, eso me daba mucho coraje, impotencia, pero a la vez encararlo porque pues reclamarle con la mirada por lo que hizo con mi hija. La verdad, es algo que la verdad no se le desea a nadie, porque este proceso que vas viviendo y sigues viviendo, ahora sí es una agonía que te va matando lentamente. En el momento que asesinan a mi hija, no solo asesinan a mi hija, sino nos asesinaron a todos. Entonces, la verdad, te cambia totalmente la vida, tu vida empieza a girar de otra manera, porque hoy ya no solo te levantas con decir, ¿qué vamos a hacer de desayunar? Que dedicarte a la casa. No, hoy me levanto y ¿qué hago? Hablo con mi hijo, le digo a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar? O sea, como dice mi esposo, pero acciones sobre la carpeta de investigación de mi hija. No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir haciendo, alguna acción tenemos que hacer porque no se puede quedar ahí. Hemos caminado, hemos luchado y después del 2019, después entra la pandemia, se queda el proceso parado. Como muchos más, sí. ¿No? O sea, y que perdonen que le interrumpa usted, sí he visto como una particular, y es comprensible, yo al menos lo veo comprensible, digo, no soy víctima, pero sí lo veo comprensible que en un suceso que a todos nos agarró, o sea, con las manos atrás, pues sí se hace comprender, pero por ejemplo, ahorita ya llevamos 2 años, ya aprendimos a convivir con la actual pandemia y sí, pues las situaciones, al menos con los feminicidios que yo encuentro, pues siguen totalmente igual. ¿Cómo fue su caso? Yo sí le quisiera preguntar puntualmente cómo fue desgastarse económicamente, porque yo me acuerdo que usted nos decía de repente que para usted era un esfuerzo pero muy sobresaliente el desembolsar dinero, porque pues decía usted mismo, es que no lo teníamos, pues, o sea, no lo tenemos y no lo tenemos ahora. ¿Cómo fue esos gastos? Porque es obvio que se generan gastos. ¿Cómo? De hecho, sí, incluso no lo tenemos, pero ahora sí que he acudido a los amigos cercanos, pidiendo el apoyo para no quedarme. Incluso pensé yo en vender la casa, venderlo porque pues para encaminar en esto se requiere de recursos. No he llegado a ese extremo ahorita porque pues he buscado la manera con mi esposo, con mi hijo de poder buscar la manera de cómo poder caminar. Hemos emprendido muchas acciones, incluso las ventas, por decir, yo en mi página subo en las páginas que vendo pay, vendo otras cosas, ropa. O sea, vamos buscando la manera de obtener fondos para encaminarnos. Incluso la vez pasada, no me acuerdo si fue el año pasado, creo que hicimos la caravana con la otra señora Adriana. Incluso nos pusimos a trabajar entre las dos, salimos a botear, hicimos rifa
Pedimos el apoyo económico con la sociedad para poder hacer esa caravana, la que nos ayudó muchísimo. Claro. Porque la verdad, vivir este proceso, en el momento que nosotros asesinaron a nuestra hija, mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo, nos quedamos parados. Hasta hoy fecha, lo que hacemos de lleno es buscar la justicia de mi hija. Sí, y yo me pongo a pensar eso, que ya como dedicarle tiempo a un hecho que tal vez usted tendría que estarla acompañándola, ¿no? O sea, decir la justicia tendría que ser como acompañante de usted, ¿no? O sea, que la justicia le llegara a usted y no usted perseguir a la justicia, porque me pongo a pensar muchas cosas y creo que es un tema muy que se tiene que tocar con pinzas, porque vemos cómo hay otros casos en el que se siguen escuchando esos mismos patrones, y en el siguiente bloque sí yo lo abordaré como hay una diferencia entre la apelación estatal y la apelación federal, que ahí ya es otro rollo, y también es un tema muy delicado, y por eso era muy importante que las carpetas de investigación que se hacen a nivel estatal sean muy bien hechas. Y al menos uno esperaría eso, ¿no? ¿No cree? O sea, después de luchar, de ir a conferencias, de ir a reuniones, de reunirse con otras compañeras, con otras familias, pues uno esperaría eso. Yo cerraría más o menos en cómo, con el señalado de asesinar a su hija, cómo avanza usted pues esa relación de justicia, cómo ve, porque de repente usted me decía, pues es que no lo agarramos, de repente lo agarramos, ¿cómo va usted en ese aspecto? Pues en el momento que nosotros entramos a juicio con él, prácticamente, bueno, cuando él lo detienen, y para eso lo detuvieron a este tipo, cuando se hizo una conferencia de prensa a los 20 días que asesinaron a mi hija. Fue un 24 que él lo agarraron. Y de julio, me imagino, de julio, 2018. De julio del 2018. En ese momento pues ya nos avisan para que al otro día temprano estuviéramos en el juzgado. Teníamos que estar como las 9 de la mañana, salir tempranito y irnos para allá, para que se empezara a ¿Allá donde, Cintalapa? Cintalapa. Entonces, desde ahí empezó todo. Ahora sí empezamos a tener el proceso, verlo seguido a este hombre, que la verdad, como lo dije hace rato, que es muy, muy doloroso, muy desgastante, un coraje, una rabia que pues tienes que estar al lado del quien asesinó a tu hija. Pues en el momento que él queda procesado, el juez ordena que quede pues ya bajo custodia, es porque pues al revisar las fotografías, el cuerpo de mi hija está la ropa al revés. O sea, ¿cómo pueden decirme y puede señalar la Fiscalía del Estado que mi hija lo que fue un accidente, que se cae en el carro? No creo que ya después de que la hayan atropellado se quite la ropa y se la vuelva a poner. Claro. O sea, son detalles que la Fiscalía se le ha escapado y que ha querido vender una novela barata en cada feminicidio que hay. Entonces, yo hoy en día me he vuelto de todo, porque yo también he investigado, he caminado. La muerte de mi hija, no solo como me quisieron hacer creer que era un accidente, a mi hija la golpearon. Hoy, ¿quién me garantiza si no la violó? Claro. ¿Por qué? Porque los mismos médicos forenses, el quien dé el dictamen, son parte del gobierno. Claro. Y si van a dañar intereses, y así lo digo, intereses que no quieren que el mismo gobierno se sepa que haya tantos feminicidios, pues dan la orden. Y aquí no estamos hablando que la democracia existe, porque no lo existe. No es cierto de que son autónomos, que cada quien, como dice Andrés Manuel López Obrador, no. La cabeza de arriba es la que ordena qué es lo que tienen que hacer. Claro. Y las demás, ahora sí que son obedientes, hacen obedecen a lo que la orden de él, el jefe mayor. Entonces yo entiendo de que el caso de mi hija no quisieron y no lo van a dejar caminar así, como lo que es un feminicidio. Y yo por eso la vez pasada dije que si tenía que llegar a la insumación del cuerpo de mi hija, lo iba a hacer. Sí, lo iba a hacer, no me importa.
¿Ya qué más puedo perder? Si ya mi hija ya no la voy a regresar, pero sí tengo derecho a saber la verdad y que se le haga justicia, pero una justicia de verdad, no como la que ellos me quieren vender, no como porque, y es más, siempre lo he dicho, el Estado me debe la muerte de mi hija y me la debe de pagar, y yo no voy a estar mendigando justicia, estoy exigiendo justicia porque estoy en mi derecho, como lo hago con las otras mamás. Yo vuelvo a señalar, la Fiscalía del Estado no hace el trabajo como debe de ser. Desde ahí empieza toda la corrupción, desde ahí. Claro. Yo me quedo también con varias preguntas. Vamos a entrar ya al tercer bloque, pero no sin antes recalcar lo que usted dice, ¿no? O sea, el Estado, como esta estructura a la que le encontramos o le entregamos de forma simbólica ciertos derechos para que salvaguarde la integridad de la sociedad, pues sí, de alguna forma uno le entrega ciertos derechos, pero espera que a cambio, pues al final de cuentas se regresen ese tipo de situaciones. Pero como usted lo dice, y por eso es tan importante tenerla acá, pues tampoco es como lo pintan, ¿no? Entonces vamos a ya terminar este segundo bloque e iniciamos el tercero y espera que se sigan quedando con este caso. Pues ya estamos en este tercer bloque hablando del caso de un caso de feminicidio que a mí se me hace emblemático. La señora Mari nos ha ilustrado muy bien cómo es esta, no quiero definirlo tortura porque no lo siento, pero sí seguramente ella lo vive así porque lo ha expresado en diferentes momentos así. Aquí tenemos muchas preguntas, ¿no? La primera que sí le quisiera decir, digo, para ya cerrar el tema del feminicidio de Carla, es cómo va hasta este momento el caso, cómo está cerrando. Se logró llevar la sentencia, le dieron 8 años, la cual luchamos, le sumaron 3 años más, quedó en 11 años, la cual no estoy de acuerdo, quedó como homicidio doloso. Interpuse un recurso que es ahorita el amparo, ya está ahorita creo con los magistrados. Estoy en espera de cuál será la respuesta. Yo en el amparo pido la reclasificación, que no es un homicidio doloso, sino un feminicidio. Atropellaron mis derechos como víctima porque pues en la audiencia no se me permitió estar yo como víctima. Incluso tampoco permitieron, no dejaron, y eso lo tengo que hacer, ahora sí puntualizar que Fiscalía del Estado de Homicidio y Feminicidios no hizo el trabajo como debió de haber hecho, y que la antropóloga entrara a desahogar sus pruebas. No quisieron, y lo hicieron con todo el dolo, porque no se perjudicaban ellos, me perjudicaban a mí como víctima. Y por eso yo aquí ahorita en este espacio, yo quiero pedirle al señor gobernador y al mismo fiscal Olaf que cheque bien. Yo sé que ahorita ya no le compete porque pues ya está prácticamente el amparo, ya va a lo que es federal, pero en el momento que no salga a favor mío, yo voy a pedir, y la verdad quiero que se castigue y que investiguen ahí con los servidores públicos, porque cometieron omisión y lo volvieron a cometer ahí. Y voy a pedir también la destitución de Guadalupe, la fiscal que está en homicidios y feminicidios, porque ella se supone que debe de estar muy al pendiente de todas las carpetas, cómo van. Y ella dice que sí va bien todo, cuando no es así. No hacen el trabajo que deben de hacer como debe de ser correctamente. Y la verdad, esa omisión que cometieron ahí fue la que me perjudicó demasiado. Porque si hubieran permitido que el antropólogo desahogara las pruebas, entonces yo creo que eso sí me hubiera rectificado esta carpeta de investigación. Entonces, pero lo hicieron con todo el dolo. Y la verdad, no se dañaron ellos, me dañaron a mí. Y por eso yo tengo que hacerlo público, por lo que he estado pasando. Y estoy ahorita en esta espera, en esta etapa del proceso de mi hija. Yo le agregaría una cosa nada más, que es, y es lo que yo he visto antes de pasar a las siguientes preguntas, es
lo que un temor más cuando ya existe el fallo estatal, si la carpeta de investigación no está bien hecha, cuando el enunciado o la parte defensora realiza un amparo federal, muchas veces estos amparos federales son exitosos a esta parte que es acusada. ¿Por qué? Porque estos jueces federales analizan la investigación estatal y de repente ven ciertas irregularidades y dicen cómo lo pueden tener detenido si no existen pruebas fehacientes o la carpeta de investigación no está bien articulada. Inclusive podemos ver a personas que ya, en el caso de usted, y otras personas que también han sido víctimas, familiares víctimas de feminicidio, como inclusive después del fallo no cesan su lucha, por eso mismo de que de repente el juzgado federal lo libera, pues también, pues todo se va, todos estos años de lucha pues no significaron nada. No, pues se van a la basura. Claro, entonces es muy importante que las carpetas de investigación estatales se hagan conforme pues, a lo establecido y lo mejor bien hechas, porque si no, un amparo federal para ellos se les hace muy fácil porque están en una esfera muy distinta, ¿no? Con personas que no están al alcance y, como usted dice, que no conocen el contexto local y que al final de cuentas es muy importante. Ahora, ya tal vez dejando un poco de lado el tema legal y el tema de la lucha, algo que sí quisiera sobresalir y es lo que yo estaba apostándole también y lo que llegamos a concluir es cómo usted articula, ¿no? Articula ya a las diferentes familias, inclusive es una fundación al nombre de su hija, que eso sí lo tengo muy presente. ¿Cómo realiza usted estas siguientes acciones? Primero se une con otras familias, realiza una caravana, porque también y va inclusive con la señora Irinea, que es la del caso que usted mencionaba en el primer bloque. Cuéntenos un poco cómo se articula usted. Pues la Fundación Carla Velasco sale porque, como vuelvo a repetir, es una agonía lo que nosotros vivimos en casa, entonces teníamos que encontrarle un sentido en cómo buscar justicia en nombre de mi hija. Platicaba con mi esposo, pues la organización ya no la vamos a usar, pero sí quiero hacer una acción en memoria de mi hija. ¿Por qué no hacemos la fundación? Y efectivamente la fundamos el año pasado. Fue el 24 de diciembre que la publicamos, se hizo Fundación Carla Velasco. ¿Por qué el 24? Porque el 24 de diciembre era la fecha de nacimiento de mi hija. En ese momento sale la fundación y donde quiera que me he parado, ya siempre con la lona, ya no de Carla Velasco pidiendo justicia, sino Carla Velasco, Fundación Carla Velasco. Y esa lona ha caminado, y donde yo he visto en las redes sociales cuando pasa algún feminicidio, incluso para reunirme yo con la señora Adriana Gómez, mamá de Jade, igual yo la contacté precisamente el día que hizo un año del feminicidio de su nena a las afueras del Indeporte. Ahí coincidí con la señora Irinea, platicamos y ahí nos unimos. Y desde ahí empezamos a caminar. Eso nos ha ayudado mucho para hacernos fuertes, porque no es lo mismo que camines con una familia que realmente lo ha estado viviendo y ha estado caminando este proceso, a que andes con las activistas o las feministas. Y no es porque yo esté en contra de ellas, no. Simplemente que ellas, su lema o su manera de ver es apoyar a las mujeres, y estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo que nosotras como madres, víctimas, encaminemos y busquemos el acceso a la justicia nosotras mismas por nuestras carpetas, por lo que ha sucedido con nuestras hijas, porque nosotros sabemos todo el paso que vamos dando y todo el proceso que vamos caminando. Hoy puedo decir que a mí ya no me pueden venir a decir ni a cuentear, porque yo lo he estado viviendo. Es cierto, hay momentos que llega en que ya no quieres nada, y precisamente eso es los encuentros que tenemos con estas otras madres,
que nos hablamos y decimos, no, de repente yo tengo mis bajas y yo hablo con la señora Adriana y me dice, no, doña Mariluz, usted le tiene que echar ganas, hágalo por su hija y vamos a seguir adelante y le echemos ganas, porque la unión hace la fuerza, y es cierto. Y yo hoy digo, y lo hago público igual, para todas aquellas madres que están viviendo esta situación, solas no vamos a poder luchar, no lo vamos a poder hacer, pero si nos unimos, nosotras las madres víctimas, vamos a lograr un acceso de justicia verdadera, porque entre más seamos, más fuerza vamos a tener. Yo sé que no vamos a parar todo esto de un día para otro, pero sí podemos darle la batalla y la lucha a la justicia, porque entre más seamos, más fuerza vamos a tener. Y como lo he dicho, y si no lo podemos tener aquí en nuestro estado, tendremos que salir a caminar, a hacer marchas, a hacer una caravana como lo hicimos el año pasado. Fuimos 2 familias, pero esperemos si se pudiera hacer otra vez, que hoy se asumaran más familias, porque la voz la puede escuchar todo el mundo, y créanme que hay mucha gente que le llega todo esto, le llega porque lo ha vivido, y ahora sí que se solidariza con uno y saben que lo que uno está pasando y lo que está uno viviendo es muy doloroso. Por eso yo hago la invitación a todas aquellas madres y a aquellas mujercitas que también andan viviendo violencia. No se queden calladas, porque quedarnos calladas es aceptar que sí, al rato se cometió un feminicidio. Y es muy lamentable, la verdad muy lamentable, perder a un familiar. Sí, yo agregaría muchas cosas, pero lo primero que se me viene a la mente es a la autoridad, y usted lo mencionaba tal vez con otras palabras, a la autoridad no le genera buena expectativa si existen más feminicidios, ¿no? Así es. O sea, a la autoridad de forma ejemplar no quiere más feminicidio. Entonces, de repente se escuchan estos recursos como homicidios dolosos, suicidios, accidentes, con la intención, y yo creo que es algo que han señalado activamente diferentes personalidades cercanas, ¿no? Con la intención de disminuir pues este índice, más en un estado que ya tiene 6 años de alerta de violencia de género, en el que explícitamente le han dicho al gobierno estatal y a los gobiernos municipales que paren los feminicidios. ¿Cómo? O sea, los feminicidios no van a parar, y eso lo sabemos, ¿no? O sea, yo creo que muy bien decía una persona cercana a mí, el feminicidio es un tema estructural, y tal vez esta generación o la generación que nosotros estamos no alcancemos a dimensionar cómo cambiar las cosas, pero sí se sientan precedentes, ¿no? O sea, se sienten precedentes muy como de doña Irinea, que ha sido un motivo de lucha y que no solamente se ha quedado ahí. O sea, ella bien se pudo haber quedado contenta con la decisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de su hija, ¿no? Y decir, porque según tengo entendido fue el primer caso de feminicidio que da ese precedente, que deja ese precedente, y ella tal vez dice, no, es que la lucha no puede quedar acá, ¿no? Ahora, lo primero que le quisiera preguntar, y tal vez lo puede tomar usted a risa, ¿usted se cree activista? No me creo activista. Solo sé que soy una madre buscando justicia por su hija. Y yo no quiero ser una activista. Yo lo único que quiero, y que lo entienda la sociedad, es de que no me estoy haciendo promoción. Tampoco quiero hacer el caso de mi hija, como bien me lo decían en las redes sociales la vez pasada, porque he sido atacada en todo eso, que yo deje de estar usando el caso de mi hija. No lo uso. Simplemente es algo que a mí me tocó vivir, y yo no quisiera que otras familias pasaran por lo que yo estoy pasando y lo que están pasando otras mamás. Lo hago todo esto viral porque la verdad, para que sepan realmente en qué manera se está moviendo la justicia de nuestro estado. No es como dicen, ¿de qué nos sirve tantas mesas de seguridad cuando realmente no las aplican? Claro. Sí, la verdad, como tuvimos un encuentro con el señor gobernador Rutilio Escandón, nos recibió después de que tuvimos una acción
la última acción que tuvimos en esta fecha del año pasado fue el 25 de noviembre, que nos encadenamos y nos tiramos en huelga de hambre. Y el propósito era que nos recibiera el señor gobernador. ¿Esa fue la primera vez que vi al gobernador? Así es la primera vez que nos recibe el señor gobernador a nosotras. Y se puede decir que, como me han dicho otras personas, y esto ya puede ser histórico, porque es por primera vez que un gobernador recibe a madres víctimas de feminicidio. ¿Sí? Entonces, ustedes han logrado lo que otras no han podido hacer. Pero qué extremo, ¿no? O sea, ya llegar a encadenarnos y tirarnos en huelga de hambre para que seamos escuchadas. Cuando se lo dijimos al señor gobernador, teníamos que tomar esta acción para que nos recibiera y que escuche de nuestra voz todo lo que hemos pasado y lo que estamos viviendo. Pero como decía él, pero a mí son otras frases que me dan, pero no hay que dejarse de llevar las frases, escucha al pueblo, escucha la voz de cada uno de los ciudadanos que le estamos diciendo, porque es lo que realmente estamos viviendo, no lo que le vengan a decir. Claro. Las omisiones que se han cometido en la carpeta de investigación de mi hija, la verdad está mal, y yo pido que se sancionen a todos los servidores públicos como debe de ser. Eso se lo dejé yo en claro. Y es la primera vez también que me siento con el fiscal estatal, que fue Olaf, porque yo estuve buscando cuando estuvo Llave Navarca, jamás me recibió. Crear las comisiones, no. ¿De qué nos sirven tantas comisiones si no nos apoyan en nada? Igual tenemos una comisión aquí en nuestro estado que es de feminicidios en el Congreso del Estado, la cual igual pues no hace su trabajo como debe de ser. O al menos no se ha reunido con ustedes. Incluso hemos ido a buscar la nueva administración que tiene ahorita, las nuevas diputadas que quedaron en esa comisión. Yo he ido a buscar a la que quedó como presidenta de esa comisión. Su pretexto es de que pues están todavía comenzando y todo. Nunca nos ha podido recibir como familias. Y la verdad ya no lo necesitamos, ya no queremos, porque sabemos que con el Estado no vamos a tener nada. Claro. No hay nada en concreto aquí en el Estado. Por eso siempre hemos exigido y vamos a exigir que si nuestras carpetas se pueden salir del Estado, que se vaya a la federal, es mucho mejor. Y si tenemos que viajar para otro lado, lo vamos a hacer, porque no nos queda de otra. Aquí en nuestro Estado no hay justicia, todo es impunidad. Y luego vuelvo a repetir, y lo voy a hacer otra vez público. Temo por mi vida, porque sé que a muchos no les va a gustar que esté yo siempre diciendo y señalando. En el momento que a mí me pase algo, a mí o a mi familia, yo hago responsable al señor gobernador, al mismo fiscal general y a los que salieron, al mismo Sánchez, a la familia del imputado y de las mujeres que también están involucradas, si algo me llega a pasar. Yo cerraría ya con este tercer bloque platicando con usted sobre, o sea, qué pasos poner atención en el tema de un feminicidio. Es decir, usted lo remarca muy bien con el tema de las carpetas de investigación, pero qué poner muy a detalle y qué no pasar desapercibido en este tipo de casos. Pues en primer lugar, nosotros como madres estar al pendiente de nuestras hijas, por ejemplo en los noviazgos. Cuando tu hija ves que presenta alguna violencia en contra del novio, yo creo que es momento de poner una alerta con ella, porque te está indicando algo. Lo mismo con las mujeres, con las señoras que tienen esposos. En el momento que te ponen una mano encima, la verdad, esos golpes te llevan a un feminicidio. Ya ven, hoy en día aquí en nuestro municipio se maneja el termómetro y ese termómetro te indica muchos pasos para llevarte a un feminicidio. Sí, los niveles de violencia. Los niveles de violencia. Y la verdad, a mí ese termómetro me ha gustado y lo he manejado en diferentes puntos donde me he reunido con mujeres para decirles que tenemos que estar muy alertas, pasar todo este tipo de situaciones, porque esto nos lleva a un feminicidio. Igual cuando las niñas desaparecen, ¿qué hay que hacer? Yo a las mamás les digo, no podemos acudir con las policías municipales, es directamente ir con nuestras redes sociales, subir las fotos para empezar a publicar, a llevarlo con la alerta Amber, sí, y posteriormente ir a hacer tu denuncia. Pero tienes que movilizarte, porque si lo dejas en las manos de las autoridades, desgraciadamente va a ser demasiado tarde.
Sí, claro. Uno mismo tiene que empezar a accionarse en ese momento cuando desaparecen los hijos. ¿Alguna conclusión que deje usted, doña Mari? ¿Algo que usted con lo que desee cerrar este espacio? Pues más que nada es dirigirme a ustedes, agradecerles por toda esta cobertura que me dan, por ser mi voz, porque yo sé que ustedes son mi voz. Ustedes viralizan todo lo que nosotros vivimos día a día, toda esta situación, lo legal y toda la impunidad que vivimos. Y sabemos que si no fuera por ustedes, no se hiciera todo esto posible. Llegar, porque ustedes es una manera de visibilizar todos estos casos. Y la verdad, yo a veces, y lo digo aquí, he lamentado mucho la muerte de algunos amigos periodistas, y lo digo amigos porque me considero también yo parte de ustedes como familia. Sé que igual, a veces por decir la verdad, dañamos intereses y desgraciadamente a veces lo pagamos con nuestra propia vida. Y la verdad yo me dirijo a la ciudad, al pueblo chiapaneco, que todo lo que ven, el trabajo que hacen los periodistas, es una manera de visibilizar todo lo que está pasando en nuestro estado. Y ahora sí que escuchemos lo que realmente dicen, porque son cosas que realmente pasan. A veces hay cosas que no puedes expresarlas, pero sí puedes hacer sentir y hacerles llegar a esta gente. Claro, pues nada, solamente recordarle dónde pueden buscarla usted. Digo, usted menciona que las redes sociales, usted estaba mencionando, no sé si existe alguna red social oficial de la fundación, Sí. Para que nos cuente un poco usted nada más. Sí, tengo la página de Fundación Carla Velasco ahí, o también en la de Cruz Vela. Ahí pueden también buscarme, contactarme. Estamos ahí prácticamente yo las 24 horas, tengo las redes ahí abiertas por cualquier situación que haya. Igual tengo mi número telefónico, no me da miedo para darlo, porque pues ahora sí que el que nada debe, nada teme. Igual tengo el número por cualquier situación que alguna compañera, madre de familia necesite y quiera hablar, yo estoy ahí. Ok, pues nada, terminamos este episodio como le vimos un poco más solemne y creo que esa era la intención. Me quedo con muchas preguntas, la verdad, pero sí con la intención de decir que este podcast no solamente no nos quedaremos, sino tal vez trasladaremos muchos de los trabajos periodísticos que hemos hecho en la plataforma de Chiapas Paralelo y también visibilizarlo tal vez en estos contenidos. Y en lo personal se me hace una muy buena oportunidad, porque yo, bueno, considero que he estado cercano a las personas de forma lamentable, porque tal vez no sería la mejor situación conocernos, pero sí es muy complicado llegar y decir justicia, ¿no? O sea, vemos que justicia ya es un término muy casi inalcanzable como nosotros pensaríamos. Y pues nada, le pedimos a la ciudadanía y a las personas que compartan este contenido, no solamente por lo que mencionaba la señora doña Mari, sino porque pueden existir ciertas personas que estén en esa misma situación y están tal vez un poco desorientadas sobre cómo actuar. Y nada, en www.chiapasparalelo.com esa es la página web. En YouTube es www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Ahí están los demás episodios para ser vistos de este podcast. Ya llevamos varios, hemos hablado de diferentes municipios, y también en redes como Spotify, Apple Music, Apple Podcast, perdón, Google Podcast y demás plataformas en las que pueden escuchar este podcast. Yo cierro y mencionando y agradeciéndole mucho la presencia de doña Mari, y agradeciendo también la presencia de las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Yo soy Andrés Domínguez y muchas gracias por este episodio.